Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, profe, ¿cómo le va a usted? Muy bien también, muchas gracias. Aquí iniciando la semana. ¿Qué dice, maestro? ¿Se llama es viernes? Ya merito, ya, falta poquito. Estamos a 3 de mayo. Es Día de la Cruz. Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Presente, profe. Ayala Saavedra, Presente. Barrera y Farraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente. Elaya Cortés, Presente. Aires Ambriz, Presente. Valencia, Presente. Morales, Presente. Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Herrera García, Herrera García, Márquez Piñón, Presente. Martínez González, Presente. Martínez López, Presente. Marín Albarrán, Marín Albarrán, Morales Molina, Presente. Ortiz Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Ramos Coria. ¿Te escucho? Sonia Herrera, Sonia. Su apellido es Herrera García. Ok, gracias. Ramos Coria, ¿se encuentra? Sí, presente. Gracias. Ramírez Bravo, Presente. Romero Rodríguez. Profe tuvo problemas con su equipo. Ok, gracias. Al Salas contrario. Molina. Salas Molina. Santana Saucedo. Presente. Sánchez de la Mora. Presente. Tapia Juárez. Presente. Torres Ábalos. Presente. De Sierra. Presente. Dusco Espinosa. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien más que me haya faltado, me haya saltado? Ok. ¿Tienen en pantalla la presentación, jóvenes? Sí, profe. Bien, esta clase pues es para finalizar la unidad 1. Lo que veamos el día de hoy no viene en el examen debido pues a la premura de ponerles algún tema de un día para otro. Es complementario lo de propiedades mecánicas. Complementario, pues vamos a ver también un poquito lo de reología. Reología o los modelos reológicos, pues es algo, un tema un poquito más profundo, pero bueno, vamos a ver a qué se refiere ese tipo de modelos. Y bueno, en esta imagen, en esta tabla, lo que tenemos aquí pues son propiedades de materiales termoplásticos. En la primera columna pues tenemos ahí la propiedad de
esfuerzo de tensión o esfuerzo último a la tensión, nos dan el valor máximo. Nos lo indican aquí en PCIs, nos dan el porcentaje de elongación, el módulo de elasticidad, también en PCIs, la densidad del polímero y por aquí el impacto, pues la energía de impacto de acuerdo a una probeta ISOT. Tenemos diferentes polímeros, algunos que pues ya hemos visto, polietileno, baja, alta o de ultra alto peso molecular, baja o alta densidad, ultra alto peso molecular, PVC, polipropileno, poliestireno, poliacrilonitrilo, polimetilmetacrilato, teflón. Algunos otros todavía no los hemos visto solamente su definición general, poliamida, poliéster, policarbonato, debido a que estos pues son más complejos, su tipo de polimerización es por condensación y generalmente se le brinda un mayor enfoque en la unidad número 2. Por ejemplo, aquí lo que hay que pues, notar es cuáles de estos materiales tienen una alta resistencia en comparación pues, con otro tipo de materiales. Por ejemplo, digamos de los que hemos visto, de los más conocidos, termoplásticos, polimetilmetacrilato, por ejemplo, es uno de los que tiene una mayor resistencia. En este caso, tiene pues capacidad de soportar hasta 12,000 PSI. Es un material muy resistente. ¿Quién de estos pues presenta una baja resistencia, un esfuerzo bajo, baja resistencia a la tensión? Pues tenemos al polietileno. ¿Qué sucede cuando incrementamos la densidad del polietileno? Bueno, el incrementar la densidad del polietileno, pues esto quiere decir que pues también su resistencia se va a incrementar. ¿Y cómo incrementamos la tenacidad la resistencia del polietileno? ¿Cómo incrementamos la densidad más bien del polietileno? Pues esto es haciendo más compacta su estructura. Esto quiere decir que pues este tipo de material, polietileno de alta densidad, pues tendrá una mayor compactación, un mayor grado de cristalinidad en comparación con el polietileno de baja densidad. ¿Influye en las propiedades mecánicas ese porcentaje de cristalinidad o ese porcentaje de compactación? Sí influye. Si ustedes analizan solamente el valor de resistencia del de baja densidad en comparación con el de alta densidad, pues es prácticamente el doble de resistencia. Casi a los 6,000, no llega a los 6,000, casi cercano a los 6,000, casi es el doble de resistencia. ¿Y qué sucede cuando tenemos un polietileno de ultra alto peso molecular? Pues un ultra alto peso molecular quiere decir que pues esa estructura tiene un grado de polimerización mayor o muy alto, y el hecho de incrementar el grado de polimerización o tener cadenas más largas pues va a propiciar que tengamos pues un mayor peso molecular en primera instancia, que tengamos una estructura pues que tiene secciones más cristalinas. Si la cadena es más larga, pues yo tengo la capacidad de generar una compactación muy grande en una zona pues muy pequeña, y debido a esto pues esta cadena pues se incrementa, este polímero incrementa su resistencia pues de una forma grande. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de la elongación? En el caso de la elongación, pues, si nosotros analizamos solamente el polietileno de baja densidad y el de alta densidad, pues existe una reducción considerable de elongación. Recuerden que siempre que modifican una propiedad, van a alterar otra. En este caso, si ustedes pues están incrementando la resistencia de un polímero, que en este caso pues es el más sencillo, el polietileno, incrementan casi la resistencia al doble, pero observen cuánta reducción de elongación se está presentando. Esa elongación
pues no es muy grande, perdón, me refiero a que más bien la reducción es demasiado grande, desde tener un 800% de elongación hasta reducir un 130% su elongación es algo muy considerable, casi 8 veces está reduciendo el porcentaje de elongación en ese material. Ahora, tomen como referencia un material metálico. Un material metálico pues tendrá la capacidad de, si es muy dúctil, tendrá incluso la capacidad de generar un porcentaje de elongación de hasta un 30%, 40% en el caso de los aceros inoxidables, y es muy grande, digamos, ya ese valor, pero observen cómo aún así, con el hecho de reducir, por ejemplo, la elongación de pues un polietileno de alta densidad, tenemos aún así un porcentaje de elongación de 130%, o sea, es muy grande todavía en comparación con un material metálico, pero en comparación con los mismos polímeros, pues sí involucra una reducción demasiado grande. Ahora, observen por ejemplo el polimetilmetacrilato, el PMMA, de ser pues el material que tiene un muy grande esfuerzo de tensión, pues es el que presenta una elongación más baja, solamente un 5% de elongación. Y eso viene derivado a que pues el material va a tener una mayor rigidez. El hecho de tener una alta rigidez pues implica que con una carga muy grande aplicada, el material no se va a deformar o se va a deformar muy poco. Entonces, pues estos factores, o más bien la morfología del mismo monómero, pues van a afectar pues sus propiedades mecánicas. Otro tipo de materiales que tenemos, pues que presentan una muy alta resistencia, tenemos aquí al polioximetileno, pues es prácticamente una cadena similar es una cadena de metileno, pero tenemos ahí enlaces de oxígeno en la sección central. Es uno de los materiales que, digamos, puede equiparar la resistencia del polimetilmetacrilato, pero tiene una mayor elongación, en este caso 75% en comparación con el polimetilmetacrilato. Otro de los materiales o polímeros que tiene pues una alta resistencia es una poliamida, que en este caso es el nylon. Esta poliamida pues tiene la capacidad de tener la misma resistencia que el polimetilmetacrilato, pero observen cómo el nylon tiene una buena combinación de propiedades. Tiene pues una elongación de hasta 300%, que es muy buena. De ahí que pues el nylon es un material muy utilizado, muy conveniente, muy versátil, debido a que tiene pues muy alta resistencia y tiene a su vez pues una buena elongación. Por ahí tenemos al PET. El PET, por ejemplo, es la familia de los poliéster. Tiene alta resistencia, no exactamente igual pues a la de un polimetilmetacrilato, pero se encuentra bajito, ¿no? Del polimetilmetacrilato y del nylon. 10.500 PSI, sí, pues tiene la misma capacidad de elongación, de deformación. Tenemos por ahí el policarbonato. El policarbonato es similar al polimetilmetacrilato, tienen resistencias similares, solamente que el policarbonato es todavía un poquito más, tiene una mayor ductilidad. Sin embargo, el policarbonato pues es más costoso. Es más complejo, digamos, el monómero. Y bueno, de ahí deriva que tiene un mayor costo. Generalmente siempre para el policarbonato siempre se sustituye por el acrílico, el polimetilmetacrilato. Y bueno, generalmente las propiedades más comunes a analizar es en este caso pues el esfuerzo de tensión y la elongación. Debido a esto pues surge de ahí el tipo de procesamiento
algunos materiales pues que serán muy rígidos. Se necesitará pues una mayor temperatura para llevarlos hasta el estado fundido y pues quizá a lo mejor su procesamiento sea un poco más complicado en comparación con los materiales que presentan una menor resistencia. Bien, esta tabla viene ahí en las diapositivas que les pasé. Las diapositivas que les pasé el día viernes, creo que fue el viernes cuando se las subí al Teams. Vienen por ahí otra serie de temas, pero hay algunos temas que son, digamos, el inicio de la unidad 2, por eso no los estoy tomando pues el día de hoy. Los vamos a tomar ya la clase correspondiente al inicio de la unidad 2, que es principalmente esos temas de síntesis. Esas tablas pues vienen ahí, en esas diapositivas. No es necesario que las copien, simplemente es para que las tengan a la mano. Tampoco se aprendan los valores digo, es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. No se aprendan los valores, simplemente lo importante aquí pues es tratar de ver por qué podrían surgir ciertas propiedades en ciertos tipos de polímeros, porque uno podría ser más resistente que otro material. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Hay otra serie de tablas en ese mismo grupo de diapositivas que les pasé, que son temperaturas de flexión. Bueno, aquí ya es una prueba específica, que es pues una prueba de flexión como tal. Y se aplica una carga constante, una carga de 264 psi. Recuerden que esta prueba de flexión pues prácticamente es como si fuera una viga que tiene pues apoyos en ambos extremos y hay una carga que se aplica en la sección central. Esa carga pues es de 264 psi y además existe un efecto de la temperatura. Recuerden que la temperatura pues implica ablandar el material, implica que el módulo de elasticidad se reduzca y estamos hablando de que si aplicamos pues esta carga a temperatura ambiente, pues el material a lo mejor no se va a romper, no va a generar pues un efecto de deformación plástica. Simplemente pues es una carga aplicada que el material podría soportar, pero el hecho de incrementar o realizar un ensayo a diferentes temperaturas quiere decir que el material pues en una de esas temperaturas va a generar ese efecto de cedencia. Y lo que quiero que observen aquí es que pues tenemos por aquí los materiales que ya pues hemos venido analizando: poliéster, polietileno, polipropileno. Estos, digamos, son los más pues sencillos. Digo, el poliéster pues puede entrar ahí el PET. El polietileno pues es la estructura más sencilla, el polipropileno es la siguiente estructura más sencilla. Y observen que estos tienen temperaturas de flexión muy bajas, de 40 Celsius, 60 Celsius para el caso del polipropileno. Esto quiere decir que con una temperatura baja, estos van a empezar a ceder. Su resistencia, digamos, a la deflexión, pues es baja. Esto podría ser bueno y malo en dos sentidos. Bueno en el sentido de que ustedes saben que con baja temperatura el material va a empezar a deformarse y eso es bueno para una aplicación de conformado, pero por otro lado saben que esos materiales, poliéster, polietileno y polipropileno, difícilmente los van a utilizar en aplicaciones que involucren pues temperaturas bajas, no necesariamente que vayan a estar expuestos a un ambiente de fuego, por ejemplo, o cercanos a un horno, sino pues el simple hecho de estar a la intemperie, estar expuestos al sol, que pues fácilmente se puede llegar a esas temperaturas y pues saben que el material se va a flexionar, va a ceder. Imagínense que pues ustedes hacen a lo mejor una estructura de
poliéster, polietileno, polipropileno, y dicen, bueno, pues tengo aquí un material sólido de polietileno, no como tal como una bolsa, sino a lo mejor un polietileno sólido, y dicen, bueno, pues a lo mejor voy a hacer una viga de polietileno y la voy a poner ahí para que pues soporte a lo mejor el peso de pues un techo sencillo, no sé, imagínense. Pero resulta que por efecto del sol, por efecto del incremento de la temperatura, pues esas vigas pues se podrían empezar a doblar. De ahí que pues no es común utilizar polímeros como vigas, sino pues lo común es metal, pero bueno, son más caros también la utilización del metal como uso estructural. Observen más adelante que entre más complejo se vuelve el monómero, en el caso de las poliamidas, es el nylon, es más compleja la estructura. Algunos otros materiales, el polioximetileno, es más compleja la estructura. Las resinas epoxi y también otras resinas, poliamidas y midas, sus temperaturas de flexión son más altas, 90, 100 hasta 290 Celsius. En el caso de las resinas epoxi, pues ya estamos hablando de que son estos tres. Ya estamos hablando de que son resinas, de que son materiales termoestables y sí tienen una mayor resistencia a la temperatura debido a que pues su monómero es más complejo. Recuerden que los termoestables no se pueden volver a conformar, se empiezan a descomponer con la temperatura, si bien tienen esa resistencia a que no se deformen con la temperatura, pero superando pues el punto no tienen como tal un punto de fusión, sino más bien tienen un punto de descomposición y pues el material se va a empezar a quemar, se va a empezar a hacer rígido. Las cadenas, pues como están tan rígidas, que el hecho de que se incremente la temperatura, pues simplemente no tienen esa facilidad de movimiento. Son estructuras muy entrecruzadas y por lo tanto no van a tener en ningún momento ese efecto de fluir, no van a tener viscosidad. Simplemente llegan a una temperatura de descomposición y se empiezan a degradar. Pero observen que las temperaturas pues de flexión son más grandes, 100, 130, 280, 290 Celsius. Si en algún momento ustedes necesitan utilizar pues un polímero que resista, digamos, cierta temperatura, pues van a utilizar un material termofijo. ¿Me dicen cuándo pueda cambiar? Bien, voy a cambiar diapositiva. Bien, aquí tenemos otra serie de propiedades en esta tabla de elastómeros. Aquí pues estamos hablando de que estas estructuras pues ya vienen derivadas del caucho o son conformadas por caucho sintético y algún otro monómero, ya conformando copolímeros. Recuerden que de los elastómeros habíamos indicado que pues los más comunes es en este caso el polisopreno, es el polibutadieno y teníamos por ahí el policloropreno. Tenemos por ahí el poliisobutileno, que también digamos sería como el cuarto tipo de elastómero, digamos como en orden de utilización. Todos estos, ¿cuál es la característica principal de los elastómeros? Que tengan una alta elongación, pero siempre esa elongación va a ser una deformación elástica. De ahí el nombre elastómeros, ¿sale? Entonces, si ustedes pueden observar, polisopreno tiene hasta elongación de 800%,
En el caso del polibutadieno, pues bueno, estamos hablando de que no se pone aquí un porcentaje de elongación, depende del efecto de vulcanizado. Recuerden que estos materiales pues tienen la finalidad o la capacidad de ser vulcanizados, pero también depende el compuesto a utilizar para generar la vulcanización, depende del grado de ramificación que se genere después de ese efecto de vulcanización, y por lo tanto pues podríamos tener propiedades diferentes, propiedades finales. Solamente hay que tener cuidado, digamos, con los datos de los elastómeros, en el sentido de que eh, hay que ver si es en su estado, digamos, natural, antes de la vulcanización o después de la vulcanización. Aquí, pues, lo que quiero que observen es que la mayoría de los elastómeros tienen una alta elongación, siendo pues de los más dúctiles, de los que tienen una mayor elongación. En este caso es un copolímero de butadieno estireno. Y bueno, de forma general, algunos elastómeros termoplásticos podrían llegar a tener incluso hasta 1300% de elongación. ¿Qué sucede? Que también algunos de estos elastómeros, recuerden que la finalidad de este tipo de materiales es que sean vulcanizados, y por lo tanto se va a incrementar también su resistencia del material, porque se genera, digamos, un entrecruzamiento medio con esas cadenas pues azufradas, digamos, y pues eso va a ocasionar que el material adquiera cierta rigidez, obviamente sin sacrificar pues el efecto de la elongación. Pero recuerden que estos valores máximos de tensión implican que el material simplemente no va a tener una transición de un comportamiento elástico a uno plástico, sino simplemente llegando al límite de la proporcionalidad, pues el material se va a romper en esa sección. Y bueno, ustedes pueden observar que tienen pues una alta resistencia, 3000, 4000, 3500 PSI. Es una resistencia muy alta en comparación con otros, con otro tipo de polímeros, ya sea termoplásticos, principalmente termoplásticos. Los termoestables son más rígidos, tienen una mayor resistencia. Voy con la siguiente tablita. Una tablita más, y bueno, vamos a comparar ahora a los termofijos o los termoestables. ¿Sale? Lo que quiero que observen aquí de los termoestables, pues ya estamos hablando de resinas, resinas fenólicas, resinas derivadas de aminas, resinas derivadas de poliésteres, resinas epoxi, resinas derivadas de uretanos y silicones. Algunos silicones pueden ser de comportamiento como elastómero, y algunos otros silicones pueden caer en el comportamiento pues como termofijo. Si ustedes se fijan, no hay compuestos definidos, sino más bien resina fenólica, resina epoxi, porque de aquí puede haber muchísimas derivaciones todavía. Observen cómo el esfuerzo de tensión, o la resistencia más bien, es muy alta: 9000, 10000, 13000 PSI, 15000, 10000 PSI. Son pues las resistencias más altas que pueden alcanzar los materiales poliméricos. Esa resistencia es muy alta en comparación con los elastómeros y en comparación con los termoplásticos. Siempre los termofijos, los termoestables, van a tener la mayor resistencia de todos. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que el porcentaje de elongación es prácticamente nulo. Si ustedes comparan un material, por ejemplo, un elastómero, que tiene porcentajes de elongación de hasta 800 o 2000, por ejemplo, 2000% de elongación, pues, ¿cuánto pueden tener en un termofijo? Pues prácticamente nada, ¿no? 2%, 3%, 6% máximo. Es muy poco, pero
Por ejemplo, pues observen las resistencias de los materiales, 3000, 3500 para el caso de los elastómeros, más o menos ronda alrededor de los 3000, 4000 PSI, pero la resistencia que puede tener un termofijo pues es muchísimo más grande, 3 o 4 veces más que un elastómero. Entonces, en orden de propiedades mecánicas, ¿quién tiene la mayor resistencia? Van a ser los termofijos. ¿Quiénes tienen el menor porcentaje de elongación? También los termofijos. ¿Quiénes tienen la mayor elongación? El mayor porcentaje de elongación es de los elastómeros. ¿Quiénes van a presentar pues una buena combinación entre resistencia y elongación? Pues bueno, los termoplásticos van a tener pues una buena combinación entre resistencia y porcentaje de elongación. Solamente que en termoplásticos pues entran muchos grupos, entran muchas clases de polímeros y pues bueno, tenemos propiedades muy variadas. Tenemos desde aquellos muy resistentes, pero que no tienen tampoco elongación, como aquellos que pues tienen baja elongación, perdón, baja resistencia, pero tienen una muy alta y muy buena elongación. Entonces hay una gran variedad de propiedades que podemos tener en cada tipo de polímero. Por eso les decía, en esta unidad, pues bueno, vamos a tratar de dar las propiedades de forma general, porque si ya nos ponemos a analizar cada uno de los polímeros, cada uno tiene propiedades diferentes en comparación con otra clase de polímeros. ¿Quiénes van a ser los polímeros que van a tener una baja temperatura de deflexión? Pues bueno, los termoplásticos van a tener una baja temperatura de deflexión y eso me podría dar un indicativo de que tienen una baja temperatura de procesamiento. ¿Quiénes son los materiales que van a tener una alta temperatura de deflexión o que soportan más la temperatura sin degradarse? Pues son las resinas principalmente. Resinas epoxi, resinas o los polioximetilenos son materiales que van a tener pues una buena resistencia a la temperatura. Entonces, como les decía, bueno, de estas tablas, lo importante no es aprenderse como tal los valores, sino más bien pues tratar de identificar comportamientos generales de las familias termoplásticos o de la clasificación, más bien termoplásticos, termofijos y elastómeros. ¿Cuáles son las características generales para cada uno de estos? Termoplásticos, buena capacidad de procesamiento, baja temperatura de procesamiento, buena deformación plástica, buena combinación de resistencia y porcentaje de elongación. En el caso de los termofijos, como estamos viendo aquí en pantalla, muy alta resistencia, pero muy baja elongación. Pues estamos hablando de un material muy rígido. Y en el caso de los elastómeros, pues tienen un muy alto porcentaje de elongación y bueno, resistencias pues en intervalos regulares, tiene pues buena resistencia a la tensión también, pero su propiedad de los elastómeros es que tienen muy alto porcentaje de elongación. ¿Todas preguntas hasta aquí, jóvenes? Profe, Dime. ¿me podría ayudar con algo? Lo que pasa es que me tiene media confundida unos términos, ya Ok. que he escuchado que a los termorrígidos también se les conoce como termofijos y termoendurecidos o algo así. ¿Sí es correcto eso? ¿Es lo mismo? Es correcto, son los mismos. Déjame conecto la tablet. Lo que pasa es que, a ver, depende del autor y depende de por ejemplo, en México es más común, digamos, llamarles termofijos, termoestables, pero en otros países, principalmente en el sur, he escuchado mucho los términos de termoendurecidos, pero son correctos los dos. Bueno, los tres más bien.
termofijos, termoestables y los termoendurecidos. ¿Sale? Todos tienen la palabra termo. Quiere decir que algo les va a pasar con la temperatura. ¿Sale? En el caso de los termoplásticos, quiere decir que se hacen plásticos con la temperatura. Pero a estos, ¿qué les va a pasar con la temperatura? Independientemente del término. Se van a volver fijos, quiere decir que pues ya no van a deformarse, se quedan fijos, o se quedan estables. Aquí hablamos de estabilidad dimensional, o sea, no lo puedo deformar, se queda fijo, se queda estable. O termorrígido, también es otra. Se queda rígido el material, se vuelve rígido. O se endurece, endurecido. Entonces sí hay muchas formas de llamarle a este comportamiento. Yo siempre traté de manejarles como termorrígido, o termoestable, digamos que son más comunes, pero pueden encontrar esas otras definiciones: termofijo, termoestable, termorrígido, termoendurecido, pero siempre, como les digo, no se los aprenden de memoria, más bien traten de conjuntar las palabras. Termo, se incrementa la temperatura, y la otra palabra, fijo, se queda fijo el material, se queda estable, se queda rígido, se queda endurecido. Gracias. De nada. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Bien, aquí ya había hecho unas anotaciones para la clase del semestre anterior, pero a ver si no nos confunden. Profe, perdón, ¿le podría regresar Sí. a la anterior diapositiva? Es que no noté lo último. Ok, de nada. ¿Listo? Bien, propiedades reológicas de los polímeros. Pues este es un tema que viene marcado aquí, pues en esta unidad. Como tal, una propiedad reológica, vamos a hablar de esta cuando hablamos como tal de un estado fundido, de un estado viscoso. Vamos a ponerle aquí propiedades reológicas, es cuando hablamos de un estado fundido. Y cuando estamos hablando ya de pues un fluido, ¿no? Ya no en estado sólido, sino ya tenemos un fluido, ¿sale? Ya tenemos propiedades diferentes a las del estado sólido. Este tema pues se va a ver de una mejor forma en fenómenos de transporte, que se enfoca al análisis de fluidos, calor y masa. Pero bueno, viene aquí un poco de propiedades reológicas. Sabiendo a qué se refiere pues la reología, al estudio de pues el estado fundido, al estado fluido, y específicamente se refiere pues al análisis de la viscosidad. ¿Cómo cambia la viscosidad con relación a la temperatura, por ejemplo? ¿Cómo cambia la viscosidad con relación a algún esfuerzo aplicado en ese material ya fundido? Esfuerzo aplicado. Y es importante pues analizarlo en el sentido de que, como ya vimos que tenemos polímeros con propiedades muy diferentes, con puntos de fusión diferentes, con puntos, temperaturas de transición vítrea diferentes, y que todo eso depende de la naturaleza del monómero,
pues obviamente también vamos a tener viscosidades diferentes. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo a lo mejor tratar de fabricar alguna pieza de polietileno, que es pues se requiere menos temperatura, es menos resistente al material, en comparación con un polimetilmetacrilato, que es más resistente, requiere pues una temperatura mayor para generar ese efecto primero de plasticidad en estado sólido y por lo tanto también cambia la propiedad de viscosidad. Van a tener diferentes condiciones de procesamiento. Bien, tenemos aquí en la imagen dos respuestas. Tenemos una respuesta elástica. Un ejemplo clásico pues sería pues la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que nosotros podemos calcular, si aplicamos una fuerza en ambos extremos de un resorte, esa fuerza es igual al módulo de elasticidad por la deformación, ¿vale? Es la región lineal cuando aplicamos nosotros pues un ensayo esfuerzo-deformación. Estamos hablando de que esta respuesta pues es en estado sólido, ¿sale? Todos los materiales o en su mayoría van a tener este comportamiento de deformación, ¿sale? En estado sólido. Pero ese mismo efecto, ese mismo análisis lo podemos tener para un estado viscoso, ya para un estado pues como tal, ¿no? Un fluido. Ya hablando de un fluido, podemos tener ese mismo efecto de deformación. Imagínense ustedes que tienen pues un pistón, pues en ese pistón ustedes están queriendo pues comprimir algo, algún fluido. Recuerden que hay fluidos, son incompresibles, pero a final de cuentas se le aplica una fuerza y el material, bueno, no el material, sino más bien el fluido va a oponer como una pues resistencia, digamos, a ese efecto de fuerza aplicada. De ahí que es posible determinar pues un esfuerzo aplicado con relación a su viscosidad del fluido y una deformación. Lo vamos a poner aquí como gamma, puntito arriba. Prácticamente lo que estamos haciendo es igualar, digamos, estas dos ecuaciones, son análogas, solamente que una de ellas es en el estado sólido, sigma es igual al módulo de elasticidad por la deformación del material en estado sólido, y tenemos pues un comportamiento en este estado viscoso, en el estado fluido. El esfuerzo aplicado, por ejemplo, en este pistón a este fluido es igual a su viscosidad por la deformación pues del fluido. Vamos a poner aquí fluido, ¿sale? Es análogo y a este comportamiento pues le podemos llamar como tal viscoelástico. Pero si ustedes observan, el esfuerzo es proporcional a ¿quién? Proporcional a la deformación. En los dos casos, cuando el esfuerzo es proporcional a la deformación, estamos hablando de que tenemos un fluido newtoniano, pero no todos los materiales se van a comportar como fluidos newtonianos. Tenemos fluidos que van a tener un comportamiento no newtoniano. Y bueno, ahí entran los polímeros. Los polímeros pues, no es lo mismo que ustedes quieran determinar pues, el comportamiento de a lo mejor en una fábrica donde pues, están generando shampoo, por ejemplo, que en alguna otra donde están fabricando mayonesa, por ejemplo. Sí, son fluidos, pero tienen diferente comportamiento. El comportamiento a una fuerza aplicada en ese tipo de fluidos pues es diferente. Su respuesta de deformación es diferente.
Y bueno, cuando hablamos de formación en un fluido se refiere a la capacidad de fluir. No es que se deformen como un sólido, sino simplemente fluyen. Imagínense que tienen pues en un casito, en un recipiente, tienen agua, colocan agua, pues ustedes pueden ladear ese recipiente, lo pueden inclinar y ¿qué le va a pasar al agua? Se va a derramar, ¿sale? ¿Por qué? Digamos, el agua tiene una viscosidad, pues, bueno, no podemos decir alta o baja, sino más bien todas las demás viscosidades se referencian con relación a la del agua. Podemos decir que tiene una viscosidad, pues, promedio, vamos a llamarlo así, pero digamos hay un comportamiento predecible, ¿no? Pero imagínense que ahora ese recipiente lo tienen lleno con miel de abeja. Entonces, ustedes lo pueden inclinar y a lo mejor de forma inmediata la miel no se derrama. Ahora depende, ¿no? Hay una miel que pues es así como muy dura, si la dejan pues a la intemperie a lo mejor se pone muy dura, no fluye tan fácil que una pues fresca, digamos, recién obtenida, es más fluida, pero bueno, si ustedes comparan miel con agua, pues tienen diferentes propiedades de deformación, de viscosidad. Sale de ahí que no necesariamente todos los materiales van a ser lineales. Me dicen cuando pueda cambiar diapositiva. Profe, entonces ¿cómo se vería un gráfico de esfuerzo de formación de un fluido no newtoniano? Ok, ahí va. Vamos para allá. Nada más me dicen cuando pueda cambiar. De mi parte ya, profe. Ya listo. Ok, muy bien. Déjenme, borro esto. Y de hecho aquí tengo uno. Ese no. Este de aquí. Y aquí surgen los modelos reológicos. De acuerdo a la pregunta de su compañero, cada tipo de fluido va a tener un comportamiento y un modelo en específico. Pero primero hay que hacer pues la designación. Tenemos los fluidos newtonianos que siguen ese modelo que les indiqué hace un momento, que es esfuerzo, que es igual a viscosidad por pues su deformación, es una función lineal, ¿sale? Toda la función lineal donde el esfuerzo es proporcional a la deformación del fluido es lineal. Y observen cómo tenemos en la gráfica esfuerzo contra deformación al fluido newtoniano. Tenemos un comportamiento lineal, ¿sale? Adivinen que si sacamos la pendiente aquí, el incremento del esfuerzo entre el incremento de la deformación, adivinen quién va a ser la pendiente. Pues la pendiente va a ser la viscosidad, ¿sale? ¿Y qué pasa con la viscosidad? Pues siempre es igual, ¿no? Porque va a ser la misma pendiente. De hecho, es como si fuera pues una ecuación de recta, ¿no? Y es igual a mx más b, pero en este caso no tenemos más algo. B es 0 y por lo tanto, pues la curva inicia desde el origen. Entonces, es prácticamente esto. ¿Quién es la pendiente? La pendiente es la viscosidad. Y para el caso del fluido newtoniano, pues la viscosidad siempre es igual, siempre es la misma, no cambia. El agua es un ejemplo de fluido newtoniano, es el más común. Su viscosidad pues es igual. Ahora, no estamos involucrando aquí temperatura, ese es otro factor.
Y me van a preguntar, bueno, deformación, ¿qué tiene que ver la deformación, no? ¿Cuál es esa deformación? Pues la deformación, este análisis se hace de la siguiente forma, lo estoy tratando de resumir lo más posible. Creo que ya les había platicado, no recuerdo. Tienen dos placas paralelas. En estas placas paralelas, eh, una de ellas es inmóvil, la inferior. ¿Sale? La superior se aplica una fuerza. Esa fuerza se está aplicando pues en un área y en el interior yo voy a tener un fluido newtoniano. Inicialmente pues se va a encontrar en reposo, ¿sale? Pero al momento de que yo aplico una fuerza, como la placa de abajo es inmóvil, pero la de arriba se va a mover, solamente voy a empezar a deformar el fluido que se encuentra adyacente a esa placa superior. ¿Sale? Esta es la deformación a la que se refiere. Aquí vamos a tener un ángulo de deformación, un ángulo teta. ¿Sale? Depende del tiempo, como les decía, no es lo mismo el tiempo que se toma el agua en fluir para derramar un recipiente con agua que el tiempo que me tarda en vaciar, por ejemplo, pues un recipiente con miel. Por lo tanto, pues vamos a tener el cambio de este ángulo de deformación con relación al tiempo y a esto se refiere esta velocidad de deformación. ¿Sale? Y resulta que como estoy aplicando una fuerza, pues aquí en un área, pues fuerza sobre área es esfuerzo. ¿Sale? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Solamente que como el plano pues es paralelo a la fuerza, pues más bien no es un esfuerzo axial, sino más bien es un esfuerzo tangencial. Es un esfuerzo cortante en este caso, ¿sale? Y lo podemos corregir de la siguiente forma, como un esfuerzo cortante, ¿sale? Este es el modelo general de los fluidos newtonianos. Pero después tenemos, ya para, bueno, vamos a finalizar ahorita esto, lo podemos retomar en la siguiente clase para no dejarlo a medias. Después tenemos los no newtonianos. Y en los no newtonianos vamos a tener otra clasificación que son los dilatantes, que son los pseudoplásticos, y que es, en este caso, un plástico Bingham, se llama. Plástico viene no de polímero, sino más bien de deformación, ¿sale? Y tenemos por ahí otros que no vienen aquí en la gráfica, ahorita les digo por qué, o bueno, la siguiente clase, porque ya nos quedan 2 minutitos, que es el tixotrópico y tenemos el el reopéctico. Todos estos son fluidos no newtonianos y cada uno va a tener diferente comportamiento. Obviamente no este comportamiento, sino un comportamiento distinto, ¿sale? De ahí que, pues cuando les pedí su tarea, hay un montón de modelos para cada uno de estos y pues bueno, se vuelve algo pues cada vez más grande, es otra área, es otra ciencia que a lo mejor sale un poquito del tema de polímeros. Para finalizar el día de hoy, observen el dilatante, que es ya un no newtoniano, cambia su viscosidad. ¿Por qué cambia su viscosidad? Con el esfuerzo aplicado, porque cambian sus pendientes. Si nosotros pues tomamos este punto y trazamos aquí una pendiente, y tenemos aquí otro punto y trazamos otra pendiente, fíjense bien cómo, vamos a llamarle aquí viscosidad 1, viscosidad 2, ¿qué pendiente es mayor? Pues la de la 2, ¿no? La viscosidad 2 es mayor a la viscosidad 1.
¿Qué quiere decir este material? Que entre más lo estoy deformando, o más bien le estoy aplicando una carga mayor, este se va haciendo más duro, se va haciendo más viscoso, no va a fluir, va a disminuir su deformación. Caso contrario, observen el pseudoplástico. Vamos a suponer que aquí trazamos pues una pendiente, vamos a llamarle viscosidad 1, y por aquí pues vamos a trazar otra pendiente, vamos a llamar viscosidad 2, y resulta que este tiene el efecto contrario, ¿sale? Porque la viscosidad 1 es mayor a la viscosidad 2. Inicialmente el pseudoplástico es muy rígido, es muy, bueno, no rígido, porque eso es para un sólido, sino es muy viscoso, y a medida que vamos incrementando el esfuerzo, el material pues empieza a ceder y empieza a fluir más porque su viscosidad se va reduciendo. Entonces, cuando hablamos de fluidos no newtonianos, la viscosidad va a cambiar, no va a ser la misma. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Este tema este tema lo retomamos la siguiente clase para que no quede inconcluso. Iniciamos con la unidad 2. Recuerden que mañana tienen su evaluación de la unidad 1 hasta lo que vimos el día viernes. Como el temario pues es grande en la unidad 1, podemos tomar las 2 horas de examen. Bien, pues nos vemos el día de mañana, jóvenes. Ya no les quito más de su siguiente hora. Profe, Dime, te escucho. yo nada más le quería comentar sobre que no me había podido conectar por mi internet, pero mi compañera Jennifer creo que la avisó. Ah, ok. Nada más dame tu apellido para corroborar. Es Romero Rodríguez. Romero. Ok, sí me comentaron. No te preocupes, tienes asistencia. Gracias. De nada. Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profe. Hasta mañana, que tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego, nos Nos vemos. vemos, profe. Gracias Adiós, nos igualmente. vemos. Vale, gracias. Cuídense, descansen.